La Tierra es el tercer planeta. La Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol, el único lugar con vida en todo el universo conocido. Se mueve alrededor del Sol a una velocidad de 30 kilómetros por segundo y gira sobre sí mismo a más de 465 metros por segundo. Es decir, que desde que comenzaste a ver este video hasta este preciso momento, has recorrido más de 360 kilómetros en el espacio. Pero ¿cómo es posible que te hayas movido tanto y tan rápido sin darte cuenta? ¿Por qué no sentimos que la Tierra se mueve? ¿Cómo diría Sam Pocket? Lo averiguaremos. Hola, ¿qué tal, amantes de la astronomía y las ciencias? Yo soy Elin, el ingeniero, y sean todos ustedes bienvenidos a este curso de astronomía básica para aficionados, el lugar donde aprendes y te diviertes. Y en la clase de hoy vamos a hablar de las 5 cosas más importantes sobre la astronomía que debes saber, empezando por punto 1, ¿desde cuándo sabíamos que la Tierra era redonda? Punto 2, aclaraciones sobre la esfera celeste y el movimiento retrógrado de los planetas. Punto 3, ¿cuáles y cuántos son los movimientos de la Tierra? 4, ¿por qué el agua y todas las demás cosas no se caen? Y punto 5, ¿por qué no estamos de cabeza? Recuerda que si quieres ir a alguno de esos puntos en concreto, el minuto y el segundo exactos en el que hablaré de cada uno de ellos está apareciendo en la pantalla en este momento. Sin más que decir, vayamos allá. Pero antes, ahora sí, empecemos por comenzar en el inicio del principio. ¿Cómo descubrimos que la Tierra era redonda? Así es, querido intelectual suscriptor, vamos a meternos de lleno en la historia. Tranquilo, Patricio, todavía no te duermas. Comencemos. Hace miles de años, cuando los humanos pasamos de ser cazadores-recolectores a sedentarios, poco a poco comenzamos a construir aldeas y luego pequeñas ciudades. Y cuando tuvimos cierto grado de comodidad y tiempo libre, nos dejamos de preocupar por cosas como los depredadores y comenzamos a observar los fenómenos de la naturaleza. La astronomía siempre ha sido uno de los primeros conocimientos en aparecer en casi todas las grandes civilizaciones. Por ejemplo, en la civilización maya, de la que ya tanto hemos hablado en este canal y seguiremos hablando de ella, existió en la antigua Mesoamérica entre el año 1800 a.C. y 300 después de Cristo. Y uno de los conocimientos más importantes que desarrollaron fue precisamente la astronomía. Tenían un año perfecto como el nuestro de 365 días y 6 horas. E incluso crearon uno de los calendarios más famosos del mundo, el calendario de cuenta larga, que en realidad es como una mezcla del Cactún y el Bactún, calendarios de los que ya hablaremos más adelante, los cuales marcaban tanto días como años. ¡Me aburro! Bueno, mero ya, lo interesante de esto es que el calendario de cuenta larga de los mayas se hizo muy famoso porque este marcaba el inicio de la era en el año 13 de agosto del 3114 a.C. y el final en el 21 de diciembre del 2012. Razón por la cual los medios se pusieron locos y aprovecharon y difundieron que el mundo se iba a acabar en esa fecha. Hasta se hizo una película y todo. Pero cuando llegó el día del fin del mundo, pues el mundo no se acabó. No mames, casi me cago del susto. Lo sé, Paul, lo sé, esos medios de comunicación solo alarman a la gente de veras. Pero la única razón aparente por la que el calendario maya terminaba en esa fecha era porque simple y sencillamente no tuvieron la necesidad de hacer uno más largo o de darle una continuación a ese. Después de todo, crear un calendario de piedra gigante era algo bastante laborioso que requería de horas y horas de trabajo de muchas personas trabajando durante semanas o meses o incluso años. Y claro que si el pueblo tenía otras necesidades como comer, simplemente no valía la pena invertir tanto tiempo y esfuerzo en un calendario. Los pueblos pertenecientes a la cultura maya y otros derivados de esta sabían efectuar el cálculo de las lunaciones y de los eclipses al punto de que podían predecirlos con años de anticipación. Basta con conocer el código de Dresde para darse cuenta de esto.
¿El para qué cosa de quién? Ah, sí es cierto, Patricio, se me olvidaba. A diferencia de otras culturas populares, los mayas se desarrollaron sin la influencia de Oriente u Occidente. Por eso tenían diferentes prácticas, costumbres, creencias y todo era distinto al resto de otras culturas. También los nombres para las cosas eran diferentes. Por ejemplo, al libro en vez de libro se le llamaba códice, además de que no tenía solo letras, sino glifos, es decir, símbolos con figuras, colores y formas diferentes que tenían distintos significados. Así es, querido intelectual suscriptor, los mayas desarrollaron sus propios libros sin que nadie les dijera cómo hacerlos. Ellos prácticamente lo inventaron a su manera. Y el Códice de Dresde es particularmente famoso porque en él se plasman todas las fases de la luna con fechas de sus futuros eclipses y los ciclos venusianos, es decir, los mayas determinaron la órbita y los movimientos de Venus 1000 años antes de que lo hiciera Galileo con su telescopio. Y eso que los mayas no tenían telescopio. ¿Cómo lo hicieron entonces? Bueno, eso es muy fácil porque Venus se ve a simple vista. No necesitas un telescopio para verlo. Los mayas eran politeístas. Esto significa que creían en varios dioses. Tenían un dios para la lluvia, otro para las cosechas, otro para la muerte, otro para los dulces, uno para el pan, otro para las botanas y así. Por eso concebían a la Tierra como un dragón terrestre, un gran reptilosaurio cuyas representaciones podían variar de lugar en lugar, tomando la forma de un animal asociado con la tierra como los cocodrilos, iguanas o tortugas. Sin embargo, según el astrónomo Luis Felipe Rodríguez, los mayas eran demasiado observadores y tenían conocimientos en geometría y matemáticas bastante avanzadas como para que fenómenos tan notables como la forma de la Tierra hayan quedado sin una explicación correcta. Y según el historiador Alberto Escalona Ramos, es posible afirmar que al menos entre los sabios mayas se supo de la redondez de la Tierra debido a su obsesión con los movimientos de las estrellas, pero sobre todo su obsesión con el planeta Venus. Recordemos que observar los planetas te da una noción de en torno a qué giran estos, ya que a diferencia de las estrellas, estos presentan movimientos diferentes de los que hablaremos más adelante. Así como los mayas en el resto del mundo, cada civilización fue desarrollando su propia cultura, sus propias investigaciones y a medida que los sabios o los curiosos observaban los ciclos naturales de los astros, inevitablemente terminaban preguntándose sobre la forma del mundo en el que vivían. Por ejemplo, en China, aunque en un principio se tenía como base la idea de que el universo y el mundo eran planos, a partir del siglo II los sabios ya habían establecido como una concepción que la Tierra era redonda. O sea, hace más de 1800 años, e incluso crearon casi al mismo tiempo que en Europa, pero de una forma independiente, la esfera alminar. ¿Y saben qué es la esfera alminar? ¿Lo saben? ¿Lo saben o no? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Bueno, chato, te lo paso porque no estuviste en la clase pasada. Verás, la esfera alminar es un instrumento astronómico utilizado para la determinación de la posición de los cuerpos celestes en el cielo, en donde la Tierra es una esfera en el centro del universo, pero obviamente esa herramienta ya no se utiliza actualmente, ya que sabemos que la Tierra no es el centro de nada. Sin embargo, esto es una muestra que ya desde hace cientos y miles de años, nuestros antepasados tenían una idea de que probablemente el mundo en el que vivían era redondo. Igualmente en Europa, a partir del siglo I, astrónomos como Aristarco, Copérnico o Galileo, de quienes ya hablamos en la clase pasada, fueron instaurando la idea de que efectivamente la Tierra era redonda, y es que a medida que se observaba el cielo, nos dábamos cuenta de que parecía que todos los astros del cielo giraban alrededor de la Tierra, pero si nos fijábamos en los planetas o los cometas, ahí sí ya no parecía que estos giraran alrededor de la Tierra, sino alrededor de otra cosa. Y todo esto se aclararía en la era de la exploración, cuando los primeros exploradores de la antigua Europa se aventuraron a conquistar el mundo y a navegar los océanos. Se dieron cuenta de que a medida que se desplazaban de un hemisferio a otro, ocurrían muchos cambios,
tanto en el clima como en las constelaciones del cielo que usaban para guiarse. En concreto, los piratas y capitanes de barcos que se guiaban con la estrella polar norte y las constelaciones se daban cuenta de que a medida que avanzaban hacia el sur, las estrellas que ellos acostumbraban ver en el cielo se iban desplazando hacia el horizonte hasta que llegaba un punto en el que desaparecían por completo y en su lugar aparecían del otro lado nuevas constelaciones que nunca antes habían visto. Aquí fue donde ya se pudo corroborar de manera observable y experimental que en efecto la Tierra era redonda. Pero, ¿por qué las estrellas comprobaban que la Tierra era redonda? ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saberlo? ¿Quieres? ¿Quieres o no? Muy bien, amigo conejo, me gusta tu curiosidad. Permíteme explicarte. Esto es muy fácil de entender. Como dije en la clase pasada, si miras las estrellas en la noche, te darás cuenta que así como el sol, estas parecen moverse de este a oeste trazando círculos como si giraran alrededor de la Tierra. Pero si estás en el hemisferio norte de la Tierra, verás como todas las estrellas se mueven en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, en sentido horario. Y si estás en el hemisferio sur, se moverán en el sentido opuesto. Y la única forma de explicar esto es precisamente porque la Tierra es esférica, ya que dependiendo de en qué punto de la Tierra te encuentres desde tu perspectiva, verás a las estrellas moverse en un sentido o en otro. Además de que las estrellas que se ven en el hemisferio norte no son las mismas que las del hemisferio sur. Crespo del canal Quantum Fracture ya explicó esto con mucho más detalle, así que si tienen curiosidad en profundizar en esto, pueden ir a ver su video aquí. Así fue como después de muchos siglos de experimentación, exploración, observación de cientos de personas y viajes alrededor del mundo, entendimos que el planeta en el que vivíamos era una esfera enorme. Tomó muchos siglos, años de experimentación, comprobación de datos, exploraciones y muchísimos libros para que esto se estableciera. Después de todo, así es como funciona la ciencia. Lo que nos lleva al punto 2. Aclaraciones sobre la esfera celeste y el movimiento retrógrado de los planetas. A partir de la idea de que la Tierra no era plana, sino en realidad redonda, la idea de que probablemente tampoco era el centro del universo dejó de ser tan descabellada. Es por eso que con el paso del tiempo se crearon herramientas como el astrolabio, que permitía medir la posición y la altura de las estrellas en el cielo, o el mapa celeste, una especie de mapa que marcaba la posición de las estrellas en el cielo en cada fecha del año, utilizando como base la bóveda celeste. Sí, tengo una pregunta. Ah, sí es cierto, se me olvidaba. Aquí es donde me gustaría aclarar una cosa que probablemente no dejé muy clara en la clase pasada. Muchos de ustedes me preguntaron, oye Lin, ¿a qué distancia está la bóveda celeste? Y lo que ocurre es que la bóveda celeste de la que tanto hablamos, en realidad no existe. Nada, no hay, no existe. Es solo una herramienta que los astrónomos utilizan para determinar las posiciones aparentes de los astros en el cielo, pero en realidad no hay una bóveda celeste. Es solo una forma de llamarle al conjunto de todos los cuerpos en el cielo. Esto es más o menos semejante a lo que ocurre con los números imaginarios. Estos son números complejos con una parte real y una imaginaria. Es decir, los números imaginarios no existen en la naturaleza, nosotros los inventamos. Por eso son imaginarios y por lo tanto no son reales, pero aún así se utilizan mucho y son muy útiles, sobre todo en las carreras de ingeniería como la electrónica o la computación. Igualmente, la bóveda celeste tampoco existe, es solo una representación imaginaria de los cuerpos celestes. Es una forma en la que se nos facilita colocar a los astros conectados a la Tierra con arcos superiores que atraviesan el cielo en el ecuador y los diferentes hemisferios de la Tierra, pero que no es real. Es solo una herramienta que nos facilita la tarea de realizar cálculos. Así que ya saben, la próxima vez que escuchen a un astrofísico o a un astrónomo hablando sobre la bóveda celeste, no se refiere a un domo gigantesco invisible que cubre la Tierra como un escudo impenetrable. Simplemente está hablando de la herramienta que utilizan. Y ya, es todo. Oiga, tengo otra pregunta.
Suponga, es hipotético, es decir... Ah, sí es cierto, también me preguntaron acerca de los movimientos retrógrados de los planetas. Quizá esto tampoco lo hablé con suficiente detalle. Me preguntaron concretamente por qué en el modelo geocéntrico, el que ya quedó en el olvido, los planetas trazaban círculos alrededor de la Tierra. Verás, querido intelectual suscriptor, si tú miras un planeta desde la Tierra, sobre todo si lo ves todas las noches y vas dibujando exactamente dónde se encuentra en el cielo, respecto a otras estrellas, te darás cuenta que cada determinado tiempo, este planeta va formando círculos alrededor de la Tierra. Como si hiciera esto. Obviamente los planetas no se mueven así. Es solo un efecto visual que ocurre cuando los vemos desde aquí en la Tierra. Y es precisamente este movimiento tan extraño el que hizo que Copérnico se planteara la idea de que probablemente estos planetas no giraban alrededor de la Tierra, sino alrededor de otra cosa, el Sol. Ya que si ponemos a los planetas junto con la Tierra girando alrededor del Sol, ese movimiento extraño de los planetas trazando círculos se explica mucho mejor, ya que cuando la Tierra adelanta a un planeta en su trayecto alrededor del Sol, el planeta aparentemente retrocede, pero en realidad es que ambos se están moviendo en la misma dirección desde órbitas diferentes. Increíble. Lo sé, amigo, parece increíble, aunque en realidad es bastante simple de entender cuando lo ves de esta manera. Obviamente desde la Tierra no podemos darnos cuenta, pero usando la lógica y la razón, es entonces cuando las cosas empiezan a tener más sentido. Y ya, eso es todo, no hay más misterio. Es por eso que aparentemente los planetas trazan esos círculos, pero es solo un efecto visual, una ilusión. Ajá, excelente. Excelente. Dejando esto claro, vayamos al siguiente punto, pero antes, una pausa comercial. Este video es patrocinado por La Guía del Buen Divulgador, la serie de libros que te enseñan a divulgar ciencia como un profesional y obtener ingresos haciéndolo. Ya saben que esta es una serie de libros que yo mismo he escrito y que lanzo cada ciertos meses porque la editorial con la que trabajo está bastante saturada, porque solo una persona trabaja, porque la editorial soy yo. Actualmente hay 3 libros y de hecho justamente hoy estoy lanzando el 4º libro, Cómo divulgar ciencia y vivir de ello. El libro donde recopilo y resumo y condenso todo lo de los 3 libros anteriores en uno solo, así masticadito para que cualquiera lo pueda entender. En este libro aprenderás a divulgar ciencia desde cero, hacerlo como todo un profesional y a obtener tus primeros ingresos haciéndolo para que no mueras de hambre en el proceso. Este y todos los demás libros están a la venta en Amazon y puedes adquirirlos dando clic en este botoncito que está apareciendo aquí arriba o en la descripción y el comentario destacado de este video. Continuamos. ¿Cuáles y cuántos son los movimientos de la Tierra? Después de muchos cálculos y cientos de estudios, hoy en día sabemos que la Tierra tiene varios movimientos. Quizá los 2 más famosos son la traslación y la rotación. La rotación es ese movimiento en el que la Tierra gira sobre sí misma a una velocidad de 645 metros por segundo. Y la traslación es el movimiento en el que la Tierra gira alrededor del Sol a una velocidad media de 29.8 kilómetros por segundo. Eso significaría que desde que comenzaste a ver este video hasta este momento en concreto, ¿dónde está mi reloj? Has recorrido más de 18.300 kilómetros en el espacio vacío del universo. Pero esos no son todos los movimientos de la Tierra, en realidad son más de 10. Sin embargo, eso nos llevaría un video entero. Afortunadamente ese video ya existe y ¿quieres saber dónde se encuentra? ¿Quieres saberlo? ¿Quieres? ¿Quieres? ¡Sí! Muy bien, bicho, pues puedes ver ese video aquí. Y de paso, suscríbete a este canal. Si quieres, digo, si no quieres, pues no te suscribas, ¿verdad? Nadie te está obligando. Punto 4. ¿Por qué el agua y todas las demás cosas no se caen de la Tierra? Una vez que la humanidad supo la forma y los movimientos que tenía la Tierra, empezaron a surgir dudas obligatorias, como si es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol y además gira sobre sí misma, ¿por qué nosotros no salimos disparados de la Tierra? ¿Por qué las cosas se mantienen en su lugar sin salir volando? ¿Por qué el agua del océano no se escurre hacia abajo? Mátame esa. Bueno, mi queridísimo pingüino, para eso llegaría uno de los científicos más importantes de la historia. Así es,
Isaac Newton, con sus famosas leyes, las cuales seguro te reventaron la cabeza cuando estabas en la primaria porque nunca te las aprendiste. Afortunadamente en este video no profundizaremos mucho en esas leyes porque ya hice un video sobre eso aquí, pero en lo que sí profundizaremos es en el concepto de la gravedad. Actualmente la gravedad tiene una definición muy diferente a la que le había dado Isaac Newton hace tiempo, pero de manera muy superficial y generalista, todavía podemos usar la definición de Newton, la cual nos dice que si tienes un objeto que tenga masa o materia, ese cuerpo generará una fuerza de atracción sobre otros objetos con masa, es decir, los cuerpos con masa se atraen entre sí. Y el cuerpo que tenga más masa atrae al cuerpo que tenga menos masa, ¿ok? Este es el concepto básico y fundamental de la gravedad. Apréndetelo bien, si no lo entiendes hoy no lo entenderás mañana, pero tal vez sí pasado mañana. Newton postuló que si la fuerza de atracción gravitacional es proporcional a la cantidad de masa que posee un cuerpo, esto quiere decir que una manzana tiene una fuerza de atracción gravitacional, pero es tan débil que no es capaz de atraer a otras manzanas hacia ella, mientras que un planeta entero tiene tanta masa que su fuerza de atracción gravitacional, por tanto, también debe ser muy grande. Esa idea básica daba respuesta a muchas preguntas que cientos de filósofos y científicos se habían planteado desde hace mucho tiempo. Una de ellas quizá era por qué las cosas siempre caían hacia abajo y no hacia arriba. ¿Qué era lo que hacía que todo siempre cayera hacia abajo? La respuesta era que había una fuerza que hacía que todo siempre cayera hacia abajo, la gravedad. Y esa misma fuerza es la que mantenía todo en la superficie de la Tierra. Aunque al final algunos animales y objetos podían desafiar brevemente la gravedad, al final terminaban cediendo y volviendo a caer. En parte esto también explicaba por qué la Tierra y todos los objetos celestes como la Luna o el Sol o los demás planetas eran redondos y no planos o cuadrados. Pues si los planetas se formaron en base a la gravedad, significaría que la masa del planeta inicialmente atraería todo hacia su centro, y como la gravedad es la misma en todas las direcciones, la materia original que daría forma a un planeta se agruparía desde el centro hacia todos los lados, provocando que al final los planetas sean redondos y no cuadrados o planos. A partir de aquí ya te podrás estar dando una idea de por qué las aguas de los océanos no se caen hacia abajo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? ¿Verdad que ya te estás dando cuenta? ¿Verdad que ya lo sabes? ¿Lo sabes o mejor te lo digo? No lo sé, tú dime. Verás, todo esto es precisamente por la dirección de la fuerza de la gravedad. Como ya mencionamos, la gravedad provoca que la Tierra atraiga todo hacia su centro. Y como el océano y todas las cosas están sometidos a la fuerza de la gravedad, pues todo se queda en su lugar. De hecho, hasta la fecha, la única forma de vencer la fuerza de la gravedad y salir de la Tierra es con un cohete espacial, los cuales son capaces de alcanzar los 11.5 kilómetros por segundo, es decir, la velocidad de escape, la velocidad que un cuerpo necesita para poder vencer a la gravedad y salir de la Tierra. Así que en resumen, el agua de los océanos no se cae porque no puede. Lo que nos lleva al punto 5. ¿Por qué no estamos de cabeza? Verás, querido intelectual suscriptor, las personas que están del otro lado del mundo sí están de cabeza, solo que al igual que tú, ellos también están atrapados por la fuerza de la gravedad. Recuerda que en el espacio no hay ni arriba ni abajo, ni derecha ni izquierda. Es por eso que el agua de los océanos no tendría por qué ir hacia abajo, porque en el espacio no hay un abajo. No hay razón para que el agua se acumule en un solo lado de la Tierra. Asimismo, no hay razón para que las personas del otro lado del mundo estén de cabeza. No es como si las pláticas en Zoom fueran a ser así. Considera que si bien ellos están de cabeza para ti, tú estás de cabeza para ellos. Todo es una cuestión de perspectiva, de quién mira a quién. Recuerda que los conceptos de arriba o abajo no existen en el espacio. En el espacio no hay algo que te diga dónde es arriba o dónde es abajo. En la Tierra sí, y eso es la gravedad. Podemos decir que aquí en la Tierra, abajo es la dirección en la que la gravedad ejerce su fuerza y arriba es el sentido opuesto.
y ya. Sin embargo, surge una duda aún más grande e intrigante, y esa es, si es la Tierra la que se mueve y se mantiene girando, ¿por qué no lo sentimos? ¿Por qué no salimos disparados de la Tierra? ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saberlo? ¿Quieres o no? Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Muy bien, Ludovico, me gusta tu curiosidad. Aquí interviene una fuerza de la que casi no hemos hablado, la inercia. Seguramente la conoces y no lo sabías. La inercia es esa fuerza misteriosa que te empuja hacia adelante cada vez que vas en el auto y este da un frenón de repente. O esa fuerza que sientes cuando estás tranquilamente sentado y alguien te levanta sin avisar. Un ejemplo de esto es que si vas en un auto y vas lanzando una pelotita hacia arriba, verás como esta siempre vuelve a caer en tu mano. Pero si la lanzas e inmediatamente el auto se detiene, la pelota ya no cae en tu mano, sino que se desplaza hacia adelante, como si hubiera seguido avanzando. Y es que en realidad siguió avanzando, debido a la inercia. Mientras tú y el auto se detuvieron de repente, la pelota se siguió moviendo en la dirección que tenía inicialmente. Eso es la inercia, la resistencia que ponen los cuerpos a cambiar bruscamente de su estado de movimiento o de reposo. De hecho, esta es la primera ley de Newton. Es por eso que cuando vas en un tren muy rápido, dentro del tren puedes caminar, correr, jugar Scrabble y hasta dormir, sin sentir que vas a más de 200 kilómetros por hora. Eso, mi querido intelectual suscriptor, es la razón por la que, a pesar de que la Tierra se mueve muy rápido, no lo sientes, ya que tú también estás en la Tierra y te estás moviendo a la misma velocidad de la Tierra. Desde el momento que naces, incluso desde antes de nacer, tú ya te estás moviendo muy rápido junto con la Tierra. En realidad, toda tu vida te has estado moviendo muy rápido, pero estás tan acostumbrado a esa velocidad que no te das cuenta hasta que lo razonas. Y de hecho, como ya vimos más atrás, la única forma de salir del planeta es con un cohete espacial. Pero solamente por el hecho de que la Tierra gire, no vas a salir volando. Recuerda que hay dos fuerzas que te mantienen aquí aferrado a la Tierra. El primero es la gravedad. Esa fuerza invisible que tiene la Tierra y que te empuja hacia abajo y que no deja que nada salga. Y la segunda es la inercia que ya llevas con el planeta. Para poder salir necesitarías moverte más rápido de lo que ya te estás moviendo. Hay muchas cosas que no quieren que te vayas, y qué bueno que es así, ya que si saliéramos de la Tierra sin traje espacial, probablemente moriríamos en menos de un minuto. Muy bien, niños, ¿qué aprendimos el día de hoy? 1. Que los mayas eran bastante inteligentes y observadores. 2. Que nuestros antepasados sabían que la Tierra era redonda desde hace miles de años. 3. Que la bóveda celeste no es real, es solo una herramienta que utilizan los astrónomos. Y ya. 4. Que el agua de los océanos y todas las cosas de la Tierra no se caen hacia ninguna parte, porque en el espacio no hay arriba ni abajo, y porque la Tierra tiene una fuerza de gravedad que atrae todo hacia su centro. Y 5. Que a pesar de que la Tierra se mueve muy rápido, no lo sentimos, ya que la fuerza de inercia nos mantiene en movimiento junto con la Tierra. ¿Y tú? ¿Qué otra cosa aprendiste el día de hoy? Déjame saberlo en los comentarios. Además, si quieres enriquecer tu aprendizaje, en la descripción de este video y en el comentario destacado te dejaré la tarea para la casa, que consiste en un cuestionario con preguntas que tú deberás responder. Recuerda que no es nada obligatorio, es solamente un extra para que mejores por tu propia cuenta. Además, me gustaría decirte que tu apoyo es muy importante para mí, así que si quieres apoyar este canal, solamente deposítame 1000 pesos. No es cierto. Solamente deja tu rico y suculento like. Puedes activar la campanita de notificaciones, que en realidad no sirve para nada, pero puedes activarla si quieres. También puedes continuar con este curso en este video que está apareciendo aquí, o puedes suscribirte a este canal en este botoncito que está saliendo aquí abajo. También, si te interesa la divulgación científica, puedes adquirir mis libros en ese enlace que está apareciendo allá en la esquina. Y recuerda mi nombre, el ingeniero, y nos vemos en la próxima clase. Adiós.